Vamos a estar hablando de 3 formas de fe y vamos a estar leyendo Hebreos 11:1. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es convicción y es seguridad. Es estar convencido y es estar seguro. ¿Cómo viene la fe? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que una persona, para tener fe, tiene que leer la Escritura. Cuando una persona nunca lee Biblia, nunca puede tener fe. Puede tener positivismo, puede tener otras cosas, pero fe no. Entonces confundimos fe con positivismo. Voy a hablar de los 3 modos de fe, y la primera que voy a hablar es la fe de la mujer del flujo de sangre. La encontramos en Lucas 8, 43 y 44. Leer una parte de la porción de esta escritura. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado todo en médicos, todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Voy a hablar de la otra fe, que es la de Jairo. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. Entrando él en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente, se levantó y le mandó que le diesen de comer. Vamos a ver la fe del centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen a sanarse a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Jerusalén he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Quiero hablar aquí de estos 3 métodos o formas de fe. Y una es la de la mujer de flujo de sangre. Esta mujer, para poder creer de que Jesús la podía sanar, tenía que acercarse a Jesús a su manera, como ella pensaba, como ella lo creía. Ella pensó, dice: si me acerco a Jesús y lo toco, seré sana. ¿A qué se identifica esto? A aquellos cristianos que para poder recibir una sanidad, un milagro, tenemos que buscar nuestros medios, nuestras obras, nuestros sacrificios, nuestros métodos, nuestros modos, para que Dios nos haga un milagro. Y si actuamos a nuestra manera, logramos el milagro. Y eso es bueno.
porque así logramos el milagro, así alcanzamos la fe, pero la alcanzamos a nuestra manera, con esfuerzo, con sacrificio. Y es también con nuestra manera que queremos alcanzar la sanidad, la liberación y aún la salvación. Si yo no actúo, si no hago obras, no voy a ser salvo. Si no hago obras, no voy a ser salvo. Si no hago obras, no voy a ser libre. Y si lo hace, lo logra, porque alcanza la fe de esa manera. Y la otra fe, la de Jairo. Jairo era si veo, creo. Jairo dijo, bueno, para que mi hija sea sana, el que va a orar por ella tiene que ir conmigo, yo tengo que ver. Así también nosotros, para que el milagro se dé, tenemos que llevar al que va a orar. Tenemos que llevar a la persona que creemos que tiene fe para hacerlo. Y lo creemos así. Así lo creyó Jairo. Y se le dio. Y hay personas que lo hacen así y se le da. Pero no es tomar esto como la verdadera fe o el verdadero método. Hay muchos métodos. Este es uno. El de Jairo, que es si veo, creo. Y el de la mujer de flujo de sangre, que tengo que hacer obras, ayunar, orar, hacer muchas cosas para que los milagros se den. Por ejemplo, ha habido pastores que salen a predicar a otras partes y ellos creen que para que Dios lo use en aquellos lugares tienen que dejar un grupo de oración en la iglesia, en unos casos ayunando. Y él antes de irse tiene que hacer muchos días de oración o de ayuno para que Dios lo use. Y así actúa y así cree. Y cuando llega el momento, alcanza la fe de esa manera. Eso no está mal, está bien. Y la de Jairo también hay que creer, ver para creer. Ahora vamos a la fe del centurión. Vamos a ver la fe del centurión. Después hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo. Ya leí este pasaje. Vamos a ver la fe del centurión. El centurión creía de que Jesús podía sanar. Creía de que no necesitaba que Jesús llegara a su casa. Él creía que Jesús tenía poder sobre los ángeles, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la muerte, sobre la vida. Él lo creía. Y él creía que con solo Jesús lanzar la palabra, el milagro se daría. Esa es otra fe. Y así hay personas que creen esto, que creen que Jesús puede hacer todo. Creen que Jesús no necesita esfuerzo, no necesita sacrificio para hacer las cosas. Esta es otra forma. Y esa es la que yo llamo la armadura de Dios. Cuando creemos, tenemos la seguridad que Dios no necesita nuestra ayuda para hacer su obra. Porque Él hace la obra sin ayuda de nadie. Si nos vamos a los tiempos en que Jesús estuvo en la tierra, Jesús no necesitaba meterse en ayuno ni en oración para hacer los milagros. Él simplemente hacía los milagros, tenía el poder para hacer los milagros. Pero no, algunos de nosotros hombres lo creemos de otra manera. Lo malo aquí es creer que el milagro se da de la manera que se me dio a mí. No, de esa manera creo yo. De esa manera cree el otro. Pero si tú crees a la manera de Jesús, se dan sin necesidad de tantos esfuerzos. Mira, hay milagros que se dan por la fe. Vamos a hablar de alguna fe. Está la fe de que aquella que creemos o aquello que creemos que Dios todo lo puede hacer. Que Dios sana, que Dios liberta, que Dios prospera, que Dios provee. Sí, todo, algunos creemos esto y no necesitamos hacer ningún sacrificio para creerlo. Pero otra cosa es tener la seguridad de que el milagro Dios lo va a hacer. Sí creemos que Dios lo puede, pero otra cosa es creer que Dios lo puede a creer que el milagro se va a dar, que Dios lo va a hacer. ¿Cómo se logra esta fe? Cuando hay propósito de Dios, el mismo Dios se encarga de que esta fe llegue. Póngase a pensar que usted llega a un lugar y cuando usted ore se sanan todos los enfermos que están en ese lugar. Y después llega otra vez a otro lugar y todos los enfermos se sanan. Y a otro lugar y todos los enfermos se sanan. Usted va a llegar a una fe, a una convicción de que cuando usted llegue a ese lugar los enfermos se van a sanar. Porque Dios lo está respaldando, Dios le está mostrando que sí se puede. Otros que oran en un lugar y no se sana nadie. Oran en otro lugar y tampoco se sana nadie. Y así oran y no se sana nadie, no es libre nadie. Entonces esta persona no tiene esta fe. ¿Por qué? Porque no ve. No tiene la certeza.
Entonces dirá uno, ¿por qué no se da? ¿Por qué a algunos se le da y a otros no? Porque también están los propósitos de Dios. ¿Por qué a alguien Dios lo sana y a otro no? ¿Por qué cuando Dios va a sanar a alguien, Dios sabe que esa sanidad es conveniente? A otros no lo sana porque no es conveniente que esté sano. No le conviene. A otros les da la bendición económica, a otros no. Lo que pasa es que el que Dios le da la bendición económica está preparado para ministrarla. O Dios tiene un propósito al dársela. A otros no se la da porque esa bendición económica le va a hacer daño. Por eso debemos tener la seguridad de que Dios sí puede, de que Dios todo lo puede, de que Dios todo lo ve, de que Dios todo lo sabe. Esa es una seguridad. Pero la otra es actuando y viendo el respaldo de Dios. Es a través del respaldo de Dios, es a través del poder de Dios, de las manifestaciones del poder de Dios. Entonces, ¿cómo se te dan los milagros a ti? Cuando ayunas, cuando oras, cuando dejas un grupo de oración en iglesia y se te dan los milagros y se te dan, tú lo crees así, pero eso eres tú. Hay otros que creen sin necesidad de esto. Creen de que si voy y el predicador está conmigo, el orador está conmigo, así se dan y así se le dan. Y esa tampoco es la verdadera, esa es la de él. Y hay otros que tienen la del centurión. No, yo creo que Jesús lo puede hacer sin ayuno, sin oración, sin nada. Jesús lo puede hacer. Y claro que sí puede, yo creo que sí puede. Sí puede. Si vamos a Efesios 6:10, ahí habla de la armadura de Dios. Y habla de la armadura de Dios, no es más que, como dice, cubierto los lomos o con la verdad. No estoy leyendo el texto. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Cristo se hizo carne, la verdad es que murió, la verdad es que se llevó las maldiciones, que se llevó las enfermedades, que derramó su sangre en la cruz para salvarnos del pecado, para librarnos del pecado, que fue sepultado para sepultarnos a nosotros, que resucitó para resucitarnos a nosotros, que ascendió al cielo para ascendernos a nosotros. Y la verdad es que Él tiene el control de todas las cosas. Esa es la verdad que habla Efesios 6. La otra es la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? No es nuestra propia justicia, es la justicia de Cristo. Es la justicia por la cual estamos justificados nosotros, que tenemos que creer que somos justos por la justicia de Cristo. Esa es la coraza, es la seguridad de que somos justos, porque Cristo nos hizo justos. No estar buscando nuestra propia justicia, esa no es. Otra, el escudo, el escudo de la fe, que es para soportar los dardos del enemigo. Claro, el escudo representa la seguridad, la fe, la confianza en Dios. Otro, el yelmo de la salvación, la seguridad de la salvación. Entonces, yo personalmente estoy seguro de que ya tengo la salvación ganada, porque yo creo en el poder de Dios, creo que por gracia soy salvo, creo que Cristo fue el que lo hizo, pero hay otros que no están seguros. Otros están seguros, sí, pero alcanzan esa seguridad a través de su sacrificio, de sus obras, de su buen comportamiento. Yo no necesito ni sacrificio ni buen comportamiento para estar seguro de una vida eterna. Y cada quien hágalo como se sienta seguro. Así es. Entonces el otro, sobre todo tomar la espada del Espíritu. El evangelio de paz. ¿Cuál es el evangelio de paz? Predicar un evangelio de que no importa tu condición, que Dios está contigo, Él te quiere salvar, Él te ama. Y el otro es el evangelio de que se va predicando el evangelio, o busca de Dios o te vas para el infierno. Es el evangelio del miedo, que hacen que la persona busque de Dios con miedo. Y con miedo nadie busca a Dios. Lo que hace es que la persona se asusta y va a la iglesia y puede recibir a Cristo de labios para afuera. Pero cuando tú llevas un evangelio de paz, la persona se entrega a Cristo de verdad. El otro, la espada del Espíritu, que es la palabra. Hay que tener la palabra aprendida, la palabra revelada, como hizo Jesús. Jesús no venció al enemigo con ayuno ni con obra, al contrario, cuando él ayunó fue para darle lugar al diablo, para tener hambre, para tener sed, para que el diablo tenga por dónde tentarlo. Él lo venció con la palabra. El enemigo le aplicaba la palabra y Jesús también le aplicaba la palabra. Así fue que Jesús venció al enemigo. Y con eso vencemos nosotros cuando el enemigo nos dice, te voy a matar. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué le digo yo? El maligno no nos puede tocar, tú no nos puedes tocar. Cuando él dice, te voy a destruir, tú le dices, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y cuando él dice, te voy a vencer, tú le dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando tú lo contrarrestas con la palabra como hizo Jesús, él tiene que huir. Entonces te quiere quedar
o seguir quedando con esa misma fe que has tenido siempre. Bueno, problema tuyo si te quieres seguir matando en sacrificio. Pero Dios lo puede hacer todo. Dios no necesita nuestra ayuda. Él todo lo puede. Claro que lo busca, lo encuentra. Pero el que cree lo encuentra con la fe. A Dios se puede encontrar a través de obras de sacrificio y con la fe.